Miren, bueno, les había adelantado temprano que uno de los temas que queremos revisar a esta hora y justo en este momento tiene que ver con el bolívar y la cripto USDT. Seguramente han estado escuchando por allí gente que de pronto vende divisas a precio USDT y lo toman como referencia la cotización de esta criptomoneda que es una stablecoin, es decir, una criptomoneda estable. Y tenemos justamente para que nos hable al respecto Aaron Olmos, economista especializado en finanzas y criptomonedas, profesor universitario. ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, por favor, nos urge que nos explique. La gente está tomando como referencia el valor que tenga minuto a minuto, hora tras hora, la cripto USDT. ¿Cómo ve usted esto? ¿Está bien? ¿Es válido o nada que ver? Bueno, fíjate, desde el punto de vista del libre albedrío de todos nosotros, como usuarios, pues, como clientes, como miembros de esta economía distorsionada, ante la ausencia, por un lado, de información oficial y la ausencia también de divisas en los canales oficiales, muchas personas naturales y jurídicas, bueno, se están volcando a estas plataformas P2P donde podemos conseguir en bolívares estos criptoactivos estables, ¿no? El precio que marca allí es un precio de oferta y demanda que se conforma en función, pues, de la escasez y la abundancia que pueda o no haber de este dato digital que se usa como una forma de dinero. Entonces, ante la desaparición de estos sitios que daban precios diarios, bueno, pues están estos sitios que, por lo menos el sitio de Binance, que bueno, pues está abierto y cualquier persona que tenga un perfil de usuario puede ver allí los precios que marcan, ¿no? Entonces muchos lo toman como referencia. Ok, pero esto es válido porque una cripto se utiliza para transar, entiendo, y usted me corregirá, profesor, porque justamente es usted el experto, para transar en estas plataformas, en exchange, wallets, etcétera, pero no en la vida real, no en el mundo físico. En el mundo físico utilizamos las monedas, el billete o en todo caso, bueno, el pago móvil. Mira, te puedo decir que es tan distópico esto como lo que pasa en el sur del país cuando las personas usan oro directamente para transar, ¿no? Personas que, bueno, estos estados nuestros que son mineros, pues usan pepitas de oro, polvo de oro, ven el precio de la onza Troy y en función de eso fijan precios, ¿no? O sea, es tan distópico, otra vez lo digo, como lo que está pasando en el sur. Entonces, que esté bien, mira, al final de cuentas, todo esto es producto de la propia distorsión del mercado, ¿no? Si tuviésemos un mercado más organizado, menos distorsionado, quizás no se estuviese utilizando este indicador, ¿no?, para fijar los precios. Ok, entonces no está bien, pero es producto del desorden y de la desinformación. Totalmente, es así. Okay. Cuando de alguna manera los canales regulares, los espacios donde tenemos que referirnos para tomar una decisión, ver un precio, una estadística, un elemento referencial, no están disponibles, el propio mercado arma sus indicadores, ¿no? Ya. Y es lo que hemos estado viendo, ¿no?, a lo largo y ancho del territorio nacional en estos últimos meses. Profesor, pero entonces fíjese, no está bien, es producto del desorden y de la desinformación, de la ausencia o carencia de, bueno, otra referencia que no sea la oficial, pero entonces resulta que si nos regimos como debe ser, de acuerdo con lo establecido, ¿verdad?, por las autoridades, si nos regimos por la cotización o la referencia del Banco Central de Venezuela, entonces ahí se presenta otra situación. Hay quien entonces te dice, bueno, mira, sí, yo te voy a cobrar, por ejemplo, $10, pero a tasa oficial del euro. Y entonces, si te cobro el IVA, entonces es 5% más, por ejemplo, qué sé yo, 16%, en fin. Entonces, se está hablando ya de un canibalismo en la economía venezolana. Bueno, fíjate que en principio no necesariamente es ilegal. Uh-huh. Lo que dice la norma es que se tome el precio de la divisa de mayor valor. Existe como una suerte de acuerdo, que es el dólar, ¿no? Pero es que comenzando por allí, ni siquiera tendríamos que estar utilizando ni el dólar, ni el euro, ni el USDT para fijar precios, ¿no?
El deber ser es que nosotros debemos estar utilizando nuestras estructuras de costo, ¿no? De nuestras empresas para fijar precios, un mercado que demanda bienes y servicios. Otra vez, todo lo que estamos viendo deriva de la gran distorsión que tiene la economía nacional, la ausencia de control de esas variables, y bueno, cómo el mercado se organiza para tratar de buscar indicadores que deberían existir pero que no están, ¿no? Y en definitiva, pues, cuando tú ves que alguien fija precios en euro, si nos vamos por lo menos al occidente del país, no será el euro, pues la gente fija precio en peso colombiano, por ejemplo, ¿no? Sí. Y eso tiene una realidad distinta, eso tiene que ver con frontera, por ejemplo, ¿no? Entonces, vemos que a lo largo y ancho del país persisten las distorsiones en el uso de diferentes divisas, pero ahora se suman los criptoactivos estables. Exactamente, pero ¿cuál sería la recomendación que usted daría, profesor? Amigos, estamos conversando con el profesor Aarón Olmos, economista. ¿Cuál sería la recomendación que usted daría para, vamos a hablar del consumidor, para proteger al consumidor? También entiendo que el comerciante busca, mantener su inventario y poder hacer la reposición, etcétera. Pero vamos a hablar por partes. ¿Cómo podría ser el consumidor para proteger, su dinero? Bueno, fíjate que tanto comerciante como consumidor son consumidores, ¿no? Todos vamos al mercado a buscar bienes y servicios, ¿no? Y cuando yo asumo el rol de comerciante y debo tratar de garantizar ingresos por venta de mis productos y veo que la reposición a nivel de inventario cada vez llega más costosa porque se fija en términos un precio diferente, un tipo de cambio distinto, en una cadena hacia arriba, pues, de los grandes mayoristas hasta el de tal, ¿no? La distorsión viene vía precio y se traslada al consumidor final, que es el último eslabón en la cadena, ¿no? Entonces, el empresario, el comerciante, trata en lo posible de resguardarse de los embates de estas distorsiones, inflación, tipo de cambio, todo lo que estamos viendo. El problema es que cuando asumimos el rol ahora de consumidor y somos nosotros los destinatarios de toda esta distorsión vía precio, nosotros tenemos que, en el mercado que tenemos, buscar diferentes opciones. Ya yo creo que muchas personas, la lealtad que tenían con algunas tiendas, comercios, que otrora siempre iban a comprar ante un alza de precio, se ha perdido. ¿Por qué? Porque, de alguna manera tenemos que buscar las mejores opciones. Claro. Es ir 5, 6, 7 lugares distintos para tratar de ver cuál es el mejor precio. Es buscar precios antes de salir al mercado. Y esto lo hacen las personas yendo a sitios de e-commerce para ver precios, páginas web de cadenas de farmacias que todo el mundo utiliza para ver precios referenciales y buscar cuál es el mejor precio de los espacios donde está. De alguna manera, la búsqueda de diferentes precios, buscar bienes sustitutos, tener una oferta grande para eso que estoy buscando, me puede ayudar o aventajar a tratar de hacer rendir el dinero lo mejor posible, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de la planificación financiera y la generación de ingresos, ¿no? Claro. Ante una economía que tiene ya 240% de variación del tipo de cambio oficial en lo que va de año, y no tenemos dato oficial de inflación, por ejemplo, ¿no? Pero sabemos que la liquidez sigue creciendo mes a mes, que está ya sobre 150% de variación anualizada, por ejemplo, ¿no? Esas dos variables ya nos pueden orientar un poco hacia dónde se va el tema de los precios, que lo percibimos todos los días cuando salimos al mercado a comprar. Entonces, en una situación como esta, tratar de resguardar el excedente que tengamos en bolívares en otra herramienta, en este caso entendemos porque existen entonces los criptoactivos estables para muchos venezolanos, se convierte prácticamente en una obligación. Claro. Porque tener dinero en cuentas bancarias, con el entorno que tenemos, hace que cada vez representen menos, y el rezago que hay entre lo que las personas ganan y el aumento de precio hace que, efectivamente, hay que apurarse, ¿no?, para aplicar esos bolívares. Así es. Profesor, por favor, manténgase en línea. Le voy a robar unos minutos más. Nosotros vamos al corte y ya regresamos para seguir conversando con el profesor Aarón Olmos, economista, acerca de, esta situación que nos presenta la economía venezolana y ahora, el rol del USDT, de esta cripto estable que se escucha cada vez más cuando uno va a hacer alguna compra o alguna transacción. Ya regresamos con muchísimo más aquí en Diana Carolina Ruiz en La Romántica. La Romántica, la banda sonora de tu ciudad.
Seguimos, amigos, son las 3:49 de la tarde. Estamos conversando con el profesor Aaron Olmos, economista. Él es profesor universitario en el IESA, acerca de la otra cara del dinero en Venezuela, que digo la otra cara en singular y me quedo corta, súper corta, porque son muchas caras, muchas las que tiene el dinero en nuestro país. Y puntualmente estábamos hablando acerca de esta nueva fase de la economía venezolana, la extraña economía venezolana, con los USDT o las USDT, que son unas criptos estables, uno a uno con el dólar. Y que se manejan a través de las plataformas P2P, es decir, persona a persona. Profesor, bueno, yo le preguntaba ahorita, cuando estábamos en el corte publicitario, le preguntaba si la economía venezolana ya se puede medir de alguna u otra forma en criptos, si existe un mecanismo, porque entiendo además que en este momento existen dos aplicaciones que están autorizadas por la SUNACRIP justamente para transar criptos, que son, bueno, no las voy a decir porque sería publicidad indirecta, ¿no? Pero existen dos que están autorizadas por la SUNACRIP. Sí, es correcto, fíjate, de las más de 20 y tantas que habían hace unos años atrás, tenemos hoy por hoy estas dos que tienen licencia, ¿no? De alguna manera, bueno, al tener licencias están reguladas y observadas por el Ejecutivo Nacional. Efectivamente, pues, si una persona natural o jurídica dentro del mercado nacional desea hacer operaciones transparentes, legales, con temas criptoactivos, principalmente criptoactivos estables, debería tener un perfil de usuario en algunas de estas dos cuentas, de estas dos exchanges, casas de intercambio, ¿no? Sí. La empresa Chainalysis, que es una empresa de análisis, ellos se definen análisis blockchain forense, o sea, hacen análisis de auditoría sobre las cadenas de bloque, ¿no? Para criptoactivos. Ellos generalmente publican un reporte de uso y adopción de criptomonedas, ¿no? Ellos hablaban que en el caso de Venezuela, el volumen de operaciones a nivel general de todas las cripto que se manejan, ¿no? Sin hacer un desglose de forma bruta, estaba alrededor de los 49.000, 50.000 millones de dólares, ¿no? Que es bastante dinero, según los cálculos que ellos manejan, ¿no? Ahí no hay un desglose de qué es BTC, o sea, qué es Bitcoin, qué es USDT, qué son otras criptomonedas, ¿no? Pero efectivamente cada vez más vemos que desde el señor que hace la reparación en el edificio hasta la gran cadena de tiendas tienen la opción de pagos en USDT, bien sea a través de cualquiera de estas dos empresas o incluso una que tiene 8 años de existencia y tiene mucha presencia en Venezuela y muchas personas la usan. Claro, que es la más grande hasta ahora para hacer este tipo de... Bueno, yo soy una ignorante en el tema, o sea, sé que se puede hacer la compra y venta de criptos y transferencias a cuentas en multimoneda, puede ser bolívares, dólares, etcétera, dependientemente de la cuenta que uno tenga y en dónde la tenga, pero también se puede hacer trading, ¿no? Con criptos. Sí, bueno, principalmente hablar de hacer pagos. Hay algunas de estas herramientas que están habilitadas para eso, siempre y cuando los negocios también estén habilitados para ello y estén en la misma plataforma. Tú puedes comprar criptoactivos estables o volátiles a las personas que las tienen y las ofertan. Exacto. Dentro de este espacio que llaman P2P, a los precios que ellos colocan, ¿no? O sea, y cada quien tiene que transarse en función del precio que le parezca y la reputación digital que tenga cada uno de los vendedores, ¿no? Según las estrellitas y los reviews. Pero también hay quienes hacen trading en el entendido que es estudiar el mercado, que es conocer herramientas de análisis técnico, que es manejarse en el entendimiento de los gráficos, bien sea 10 minutos, 15 minutos, una hora, que se van armando en los mercados, no solamente para criptoactivos, sino también para algunos otros vehículos de inversión. Entonces hay plataformas de estas que además ofrecen este tipo de servicio y quienes tienen conocimientos pueden acceder a esto también. Ok, entonces nosotros tenemos un aproximado de cuánto pudiera moverse actualmente en la economía venezolana mediante las criptos, porque repito, uno va a ciertos supermercados, algunos supermercados y tienen esta opción, Binance Pay, voy a citarlo porque la gente también tiene que ubicar de qué estamos hablando. Entonces yo me pregunto, oye, bueno, se mueven los bolívares, se mueven dólares en efectivo, se mueven
criptos. ¿Y cuánto se mueven criptos? Bueno, el dato que te daba, ¿no? La gente de Chainalysis, eso es un esta empresa que aproximado. se dedica a esto, es un aproximado, porque acuérdate que muchas personas cuando van a hacer, Diana Carolina, sus operaciones desde su computadora o su teléfono, no solamente tienen su bloqueador de publicidad, sino también tienen su antivirus y además encienden un VPN, ¿no? Sí. Que enmascara la dirección IP. Siendo esto así, entonces cuando de repente Pedro, Juan y María hacen sus operaciones, intercambian datos digitales como dólares, bueno, esa operación queda en Países Bajos, queda en Estados Unidos, queda registrada en Japón, queda registrada en otro país, ¿no? Entonces, si de alguna manera nosotros pudiésemos sumar esas operaciones que se enmascaran a través de estas direcciones IP a esa cifra que maneja Chainalysis, oye, quizás sería un poco más, ¿no? Porque lo que sí es cierto es que los criptoactivos llegaron para quedarse y se han convertido en una salida, una opción válida para muchos en términos de, bueno, pues conseguir formas de hacer pagos fuera de Venezuela principalmente. Profesor, bueno, es un tema definitivamente para abordarlo a lo largo de varios bloques de 5 minutos, quedamos cortos y además esto es, como decimos los periodistas, una noticia en desarrollo, cambiante, dinámica y bueno, todavía nos toca aprender bastante. Muchísimas gracias de todas formas por toda la información y la explicación, profesor. Siempre a la orden. Era el profesor Aarón Olmos, él es economista especializado en finanzas y criptomonedas, justamente. Vamos a tratar de conversar con él, amigos, yo creo que una vez a la semana, porque esto de las criptos se está moviendo mucho en el país.